live y compartir la transmisión y ver cómo se escucha. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Creemos que tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, que no hay nadie como tú, Señor, y que tú tienes, Padre amado Dios, nuestras vidas en tus manos. Creemos que la palabra que se va a predicar es buena, que tú estás en medio nuestro, que tú hablas a nuestras vidas y que esta palabra produce a cada uno de nosotros, Señor. Pido, Padre amado Dios, que todo aquel que escuche el mensaje, tu espíritu le imparta la palabra, traiga libertad, traiga sanidad, Padre, en tu poderoso nombre, Señor. En tu poderoso nombre, Padre amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de fe. No se escucha, tú dices. Estamos hablando de fe. Y hemos estado hablando en estos últimos martes sobre el carácter de Dios, ¿verdad? Para vivir por fe. Hablamos de que Dios era bueno, hablamos de que Dios era veraz, que Dios era verdadero, que Dios no miente, que Él no cambia, que su fidelidad es para siempre, que Él es fiel. En medio de todo eso hablamos que nuestro Dios era luz y que nuestro Dios era amor. Amén, ¿se acuerda? Más o menos ahí. Entonces hoy vamos a hablar un tema que se titula, yo le he puesto por título, fe es por oír. Fe es por oír. Y quiero que vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 10, al verso 17, esta lectura la hemos escuchado un montón de veces. Romanos 10, verso 17, y cuando lo encuentre, diga amén. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, en el verso 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, así que la fe viene, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La Reina Valera establece, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente viene por oír, es decir, no, la fe viene por el oír el mensaje de Cristo. Cuando escuchamos el mensaje de la gracia y lo que la gracia nos dio en Cristo Jesús, la fe viene. La fe no viene por escuchar cualquier cosa. Escucha lo que Dios en Cristo Jesús te ha otorgado, eso va a producir fe a tu vida. Cuando tú reconoces y oyes la verdad de Dios en Cristo Jesús, ese mensaje debe de producirte fe. Cuando tú escuchas que por su herida tú has sido sanado, cuando tú escuchas que Dios te ha bendecido en Cristo, cuando tú escuchas todo lo que Cristo ha logrado para ti, ese mensaje, cuando es sembrado en nuestra vida, produce fe. Amén. Número 2. Puse yo aquí en mis notas, no hay manera humana de tener fe, solo escuchando el mensaje de Cristo. Tú no vas a encontrar fe fuera del mensaje de Jesús. Tú no vas a encontrar fe, mi querido hermano, en tus pruebas, en tus dificultades, en tus estudios. De hecho, yo estaba viendo que salió un análisis que los países que son bien estudiosos son ateos. Esos países que han avanzado en la tecnología, que son bien estudiosos, esa gente,
dije análisis, pero es la encuesta, ¿verdad? La encuesta dice que esa gente es atea. Los países que son muy estudiosos son ateos. Y yo no estoy diciendo que tú no estudies. Lo que estoy diciendo es que la fe viene por oír la palabra de Dios. No viene por la universidad. Nosotros acabamos de graduarnos en un instituto y si la fe, la palabra que se nos predicó no es la palabra de Cristo, no produce fe. Esa palabra tiene que ser el mensaje de Jesús y número 2, esa palabra tiene que ser recibida. Dil conmigo, la tengo que recibir. Porque se te puede predicar la palabra de Dios y si tú no la recibes, no produce fe. Eso lo vamos a ver más adelante. Número 3, para obtener la fe de Dios. ¿Quién quiere la fe de Dios? A todos. Para obtener la fe de Dios debe de ser por medio de su palabra. La palabra está llena de pura fe. ¿Dónde está la fe de Dios? En su palabra. En lo que Él ha dicho. Y si nosotros queremos tener esa fe en nuestra vida, yo tengo que recibir la palabra de Dios en mi corazón. Darle lugar a la palabra de Dios en mi corazón. ¿Me estás siguiendo aquí? Ahora yo hago una pregunta aquí. La pregunta que yo hago es, ¿escuchamos o no escuchamos el mensaje? Porque nosotros, ¿cuánto tiempo? En menos tiempo que llevas, Alberto. ¿Cuánto tiempo ya tú llevas, Alberto? 1 año. ¿Y te llevaron a comer cuando llegó el año? No, nada que ver. Ay, Alberto lleva 1 año, pero Alberto ha sido expuesto al mensaje de Jesús. Esto no es por tiempo, es por escuchar. Hay gente que lleva tiempo en la iglesia escuchando la palabra de Dios y no le da lugar a la palabra de Dios en su vida. Y Alberto quizás con 1 año, si le hace lo que el otro no hizo, que es darle lugar a la palabra de Dios, Alberto puede manifestar más fe que cualquier persona que lleve más tiempo que él, porque esto no es por tiempo, esto es por darle el lugar a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos tomar nuestra vida y decidir darle el lugar a la palabra en nuestra vida, porque si no le damos lugar a la palabra en nuestra vida, la palabra de Dios no va a producir en nosotros. Esto es como cualquier semilla. La semilla necesita un terreno donde ser sembrada. Y si la palabra de Dios no es sembrada en nuestra vida, ella no produce fe. Ahora yo hago la pregunta por lo que dice Romanos 10. Porque Romanos 10, verso 17, lo acabamos de leer, pero yo quiero leerte un poquito más. Dice, así que la fe nace cuando se presta atención a la buena noticia acerca de Cristo. ¿Notaste que es prestar atención? No solo por oír. Yo les prediqué que Dios era bueno. ¿Se acuerdan del mensaje? Yo le prediqué que Dios era amor, que Él era luz, que Él era fiel, que Él no miente. Y si esa palabra, esas cosas que yo prediqué son verdad, y si esa palabra no encuentra un lugar en ti, eso no va a producir fe en tu vida. Esas cosas que son verdaderas de Dios tienen que encontrar un lugar en mí para ellas producir. Yo tengo que darle lugar a la verdad de Dios en mi vida. Amén. Yo tengo que darle lugar a la verdad de Dios en mi vida. Sigue diciendo la palabra de Dios. A la buena noticia acerca de Cristo. ¿Y será que en verdad no han oído el mensaje de Dios? Mira la pregunta que hace Pablo. La fe viene por oír y por oír el mensaje de Dios. Y hace una pregunta. ¿Y será que en verdad no han oído el mensaje de Dios? Claro que sí, responde el apóstol. Claro que sí. El mensaje de los que anunciamos se ha difundido por todas partes. Su palabra ha llegado hasta los confines del mundo. El apóstol Pablo está diciendo, todos escucharon. Ahora la pregunta que yo hago, ¿todos creen? Por ejemplo, aquí en Puerto Rico yo digo que si hay alguien que no ha escuchado el mensaje de Dios es porque acabó de nacer. Aquí en Puerto Rico no hay excusa, en todos lados se predica la palabra de Dios, pero no todos creen. ¿Será que la palabra produce fe en unos sí, en otros no?
La respuesta es que necesitamos darle lugar a la palabra de Dios. El Señor nos acaba de hablar por medio de la profeta. Esa palabra tiene que encontrar un lugar en nosotros. Si yo la rechazo, esa palabra no va a producir en nuestras vidas. Yo tengo que darle lugar a la palabra de Dios. El apóstol está diciendo, esta palabra llegó hasta los confines del mundo. Sigue diciendo, insisto, ¿entendería Israel el mensaje? Mira lo que dice Pablo, llegó a todo el mundo escuchó y ahora hace una pregunta, insisto, ¿entendería Israel el mensaje? Para empezar, Moisés escribió esto, yo mismo pondré celos a los israelitas con un pueblo sin importancia. Haré que se enojen con una nación de poco entendimiento. Luego Dios dice claramente por medio de Isaías lo siguiente. Naciones que ni siquiera me andaban buscando me hallarán. Me di a conocer a los que no se interesaban por mí. En cambio Dios dijo acerca de Israel. Todo el día le ofrecía ayuda a un pueblo desobediente y muy terco. ¿Cómo era Israel? Desobediente y muy terco. Todos escucharon el mensaje. Este mensaje ha llegado a todo el mundo. Y Pablo dice, el problema de Israel ha sido que ellos fueron desobedientes y tercos. Dios te ha dado su palabra. ¿Por qué entonces no produce fe en mí mi palabra? ¿No será que somos desobedientes y tercos? ¿No será que hemos escuchado la palabra de Dios y la hemos ignorado? ¿No será que Dios nos ha dado una palabra para nuestras vidas, pero nuestra desobediencia ha hecho que la palabra no produzca en nosotros? ¿Seremos nosotros como Israel? Que Dios nos está hablando y nos está hablando y nos está hablando, pero nosotros desobedecemos su voz, nosotros rechazamos la palabra. Entonces la pregunta que yo hago hoy, tenemos que tener un corazón para que la palabra de Dios sea sembrada, una buena tierra, un buen terreno, para que la palabra de Dios produzca en nuestras vidas, porque la palabra contiene toda la fe que tú necesitas. La palabra contiene todo lo que tú necesitas. Lo único que tú necesitas hacer es tomar la palabra y darle un lugar en tu vida para que la palabra produzca. ¿Puedes repetir conmigo? La palabra de Dios necesita ser recibida. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Señor. Fe es por oír, pero necesitamos oír y recibir lo que estamos oyendo. De esta forma viene el temor, de esta forma ha venido la incredulidad y de esta forma viene la fe. Tú escuchas y recibes. ¿Por qué a la gente le dio temor cuando vino el COVID? El COVID estaba en China, allá todavía, en Japón. Y en Puerto Rico estaban temblando. Por lo que oyeron. Y recibieron lo que oyeron. Eso está matando a todo el mundo. Y la gente dijo, me voy a morir yo también. Y todavía allá en Japón no había llegado ni tan siquiera a los países anteriores. Y aquí en Puerto Rico ya había gente con carraspera. Por lo que oyeron. Yo les contaba, yo me puse a ver una película y me dio hasta fiebre. Tuve que decirle a Yomara, mira, quita esa película. ¿Por qué eso sucedió en nuestra vida? Porque una palabra que oímos, la recibimos. Y ella produjo lo que ella tenía. Esa palabra no iba a producir fe, iba a producir temor. Porque esa palabra no venía de parte de Dios, esa palabra venía de parte del enemigo. Y estaba llena de temor, estaba llena de odio, estaba llena de angustia, de ansiedades. Pero la palabra de Dios está llena de fe.
Esa palabra está llena de amor, esa palabra está llena de gozo, esa palabra está llena, mi querido hermano, de gracia. La palabra de Dios está llena de gracia para que cuando tú la recibas, fe nazca en ti. Fe nazca en ti. Esta es la razón por la cual no creemos en la sanidad, porque no hemos estudiado lo que Dios ha dicho de la sanidad. Cuando tú estudias lo que Dios ha dicho sobre la sanidad, fe viene. Es la razón por la cual mucha gente no cree en la prosperidad y piensan que los cristianos deben de ser pobres y no tener buenas casas, no tener buenos carros, porque no estudian lo que la palabra de Dios dice sobre la prosperidad. Yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia católica, había un cura y este cura tenía un BM. Y yo conocí una persona que estaba indignado y me decía, es que yo no entiendo cómo un siervo de Dios tiene un BM. Y yo le decía, ¿por qué no? Porque él es un sacerdote, él no debe, pero ¿por qué no? Y cuando investigamos el meollo, el BM se lo regalaron, ni tan siquiera lo compró él, se lo regalaron. ¿Qué iba a hacer? ¿Rechazarlo porque soy sacerdote? Se lo regalaron. Que Dios toque a alguien y me regale un BM. Mi querido hermano, si tú estudias lo que la palabra de Dios dice sobre la prosperidad, sobre la sanidad, sobre la bendición, sobre lo que Él ha preparado para ti, fe va a venir. Y a veces escuchamos más lo que dice la gente allá afuera acerca de Dios que lo que Dios ha dicho acerca de Él. Y estamos creyendo tradiciones en vez de creer lo que Dios ha dicho de Él. Y entonces nos vemos en un dilema, porque cuando la palabra de Dios te alumbra la verdad, tú estás peleando con tu tradición. Y tienes que tomar la decisión, mi tradición o lo que Dios ha dicho. Porque la palabra va a producir fe, la palabra es verdad, esta palabra es cierta, esta palabra es verdadera, esta palabra tiene la misma naturaleza de Dios, la palabra es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba juntamente con Dios. Esta palabra es Dios y ella contiene todo lo que Dios es. Aleluya. Ahora ve conmigo el libro de Marcos, el capítulo 4, verso 3. Aleluya. ¿Alguien está recibiendo algo? ¿Llegaste a Marcos? Marcos 4, verso 3. Mira lo que dice la palabra. Oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿A qué salió el sembrador? ¿Qué hacía el sembrador? Sembrando. El sembrador salió a sembrar y lo que hacía era sembrar. El sembrador es el que lleva el mensaje. La semilla es la palabra y el terreno lo que escuchan. En otras palabras, hoy el sembrador es Dios por medio de mi vida. La palabra que yo estoy intentando de sembrar es la palabra de Dios, esa es la semilla. Y el terreno donde estoy intentando de sembrar es en sus corazones, es en sus vidas. Nosotros necesitamos permitir que Dios que está sembrando hoy, siembre. La Biblia dice que tú eres la labranza de Dios, tú eres el terreno de Dios. Permite que Dios siembre. A veces dejamos que el enemigo siembre en nuestra vida. Cuántas palabras de temor, de dudas, de muerte el enemigo ha sembrado en nuestro corazón. Y nosotros lo hemos permitido. Y tú no eres el jardín de Satanás. Tú no eres la labranza de Satanás. Tú eres el jardín de Dios. Y a veces no dejamos que Dios, que es el jardinero, siembre en nuestras vidas. Mi mente, mi querido hermano, mi mente, yo puse los otros días, creo que en el chat o en Facebook, no me acuerdo. Tu mente es propiedad privada. Tu mente es propiedad privada. Tu mente es propiedad de Dios. Y el enemigo no debería de traspasar ese espacio.
Porque tu mente es propiedad privada. Oíd aquí, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Deja que el sembrador, que es Dios, siembre. Él va a sembrar su palabra y su palabra es buena. Su palabra es salud a tu cuerpo. Tu palabra produce vida, mi querido hermano. Su palabra produce fe, aleluya. Tú eres el terreno donde Dios quiere sembrar. Deja que Dios siembre. Aleluya. Sabía una de las cosas que el Espíritu de Dios me está enseñando. Yo lo sabía, pero Él se está tomando el tiempo de enseñarme. Eso es lo que yo veo en la televisión. Las películas, aquí está, si hay alguien en Facebook, mira, aquí está mi esposa, mi hermano y mi cuñado. Ellos saben cómo yo amo las películas, cómo me encanta el cine, cómo me encantan las series, cómo me encanta todo eso. Y yo quería ver una serie, se llama The Boys, y es de superhéroes. Y esa serie es un poquito oscura. Y cuando yo la puse, hay un superhéroe que es la imitación de Superman. Él le metió un cantazo a otro y le explotó los oídos. Y yo escuché, claro, el Espíritu. Yo no quiero que tú escuches eso, que tú veas eso. Y me ha tenido así, yo quiero ver algo. No quiero que veas eso. No quiero que veas eso. Bueno, estoy viendo lo nuevo de Game of Thrones y Apocalipsis. Porque eso va a entrar a mi mente. Y yo entiendo el cuidado de Dios. Y quizás mi carne quiere ver todo tipo de serie. Pero Dios está protegiendo mi mente. Dios está protegiendo su jardín. Dios se encargó de quitar mucha. Y si uno de los dos encuentra un lugar donde sembrar, su semilla va a producir. Su semilla va a producir. Amén. Vamos a seguir leyendo Marcos 4, verso 3. Dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz. Se secó. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y logaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 70 y al 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí hay 4 terrenos. En otras palabras, hay 4 corazones. 4 actitudes ante la palabra de Dios. Y tu actitud determina si vas a vivir por fe o no. Hay 4 terrenos, hay 4 corazones. El deseo del sembrador es que su semilla produzca, donde quiera que la sembró. Si la tierra no es buena, no es culpa del sembrador. El sembrador quiere que su semilla produzca. Hay 4 terrenos con diferentes cosas. 4 terrenos que describen al creyente o a la persona que está escuchando la palabra de Dios. 4 actitudes ante el mensaje de Jesús. Y yo quiero, y el propio Jesús los define en Marcos 4, verso 13. Jesús dijo, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo entenderán todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en predegales. Los que cuando han oído la palabra, al momento, estos son asimismo los que ha sido sembrado en predegales. Ese es el primer corazón. Un corazón que escucha la palabra, pero no la entiende.
Escucha lo que Dios le está diciendo, pero no la comprende. Y el problema no es que tú no comprendas, el problema es que tú quieras quedarte así. Porque Dios puede darte una palabra, tú puedes leer algo en la Biblia que te llame la atención y tú digas, yo no comprendo esto, pero tú comienzas a investigar. Porque es una palabra de Dios para tu vida. Y quizás Dios te dice ahora mismo, tú eres pastor. Y tú dices, yo eso no lo entiendo. Pero tú no vas a permitir que el enemigo te robe la palabra. No, tú vas a investigar. Tú vas a trabajar con la palabra que Dios te dio. Y no sé si nota, hay algo que a mí me llamó la atención. Yo iba a traer esta lectura del libro de Mateo, pero yo la traje de Marcos con una razón. Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de juntos del camino, en quien se siembra la palabra. ¿Notaste que se siembra la palabra? En quien se siembra la palabra. Pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. En él se siembra la palabra, o sea que la palabra está en él. Satanás no va a robar algo que está afuera de ti, está en ti. Y él quiere venir a robar la palabra que Dios depositó en su tierra. Una vez más, tú eres el terreno de Dios, tú eres la labranza de Dios. Y el enemigo quiere entrar al jardín de Dios a arrancar la semilla que Dios puso ahí para poner la semilla de él. Y el hecho de que tú no comprendas la palabra, tú necesitas decirle a Dios, explícame lo que me estás hablando. Y el Espíritu Santo, que es tu ayudador, te va a revelar el mensaje. Pero necesitamos recibir la palabra. No hacernos los que no entendemos. Y después, como no entiendo, me olvido de eso. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Notaste esas dos palabras? Oyeron la palabra y la reciben con gozo. Repite conmigo, oigo la palabra y la recibo con gozo. Aunque no me guste. Y la recibo con gozo. Pero sigue diciendo, pero no tienen raíces en sí. La primera acción de ellos es correcta. Ellos oyen y recibieron con gozo. Pero ahora es que viene el problema. Pero no tienen raíces en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ellos tropiezan, reciben, ellos oyen la palabra, la reciben con gozo, pero cuando se levanta la tribulación por la palabra, ellos la sueltan. Óyeme, estos son modos donde Satanás intenta de robarte la palabra, porque Satanás sabe que si tú no recibes la palabra, no tienes fe. Y la fe vence al mundo. Tú resistes al enemigo firme en la fe. Así que él intenta de robarte la palabra. ¿Y qué hace para robarme la palabra? Trae tribulación, trae dificultades. El enemigo está escuchando la palabra, está escuchando lo que Dios te está hablando. Y Dios te dice, yo te llamo a ser pastor, y él viene a sembrar semilla. Tu familia se levanta, los vecinos se levantan, todo en tu contra. Para que tú digas, me olvido de eso. Comenzamos. Yo vengo aquí, y esto lo digo con todo mi amor y con todo mi corazón. Yo vengo aquí a Favor Divino cada martes desde febrero. Y a veces le digo a Dios, ¿por qué no nos quedamos con Enrique ya? Desde febrero somos 4. Y ese es Satanás sembrando. Buscando que soltemos la palabra. Que nos cansemos. Y tú necesitas entender que si el enemigo toma de su tiempo para traer tribulación, para robarte la palabra, es porque Dios te dio algo importante. Es porque hay algo de valor en ti. Así que repite conmigo, no voy a soltar la palabra. Voy a aguantar la persecución. Voy a aguantar la tribulación. Aleluya. Esto es importante.
Es importante. Sigue diciendo, verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Una vez más, los que son sembrados. La palabra es sembrada. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra fueron sembradas porque oyeron la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Primer engaño de Satanás, trae ignorancia y quiere robar lo que ha sido sembrado en el corazón. Segundo engaño del enemigo, mi querido hermano, la tribulación por causa de la palabra, para que tú sueltes la palabra. Tercer engaño del enemigo, mi querido hermano, el afán del siglo, el engaño de la riqueza, la codicia de otras cosas, para que la palabra de Dios sea ahogada y se haga infructuosa. Esa palabra infructuosa es que no produzca, que no dé ningún tipo de fruto. El enemigo quiere ahogar la palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer? Pues no me voy a afanar. Voy a creer en lo que Dios ha dicho. Él va a suplir todas mis necesidades. Él se va a encargar de todo lo que yo necesito. Y voy a vivir por fe. Y voy a recibir la palabra con gozo. Y ella va a producir en mi vida. Aleluya. Verso 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Una vez más, los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Cómo la ha sembrado? Sigue diciendo, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y al 100 por uno. 4 corazones. Tú y yo decidimos cómo va a estar nuestro corazón. Si vamos a tener un corazón ignorante, yo lo llamo vago. Un corazón vago, que no le importa lo que Dios nos habla. Si vamos a tener un corazón cobarde, que vamos a soltar la palabra en medio de tribulación, de persecución. Número 3, si vamos a tener un corazón afanado, pendiente a las riquezas de este siglo, a los engaños del enemigo, o vamos a tener un corazón limpio para que la palabra produzca. Estas 3 cosas, estas 4 cosas, no es decisión de Dios, es nuestra. Lo que Dios sí está haciendo es darte una palabra. Lo que Dios sí está haciendo es sembrando una palabra en ti, para que tú puedas vivir por fe. Para que tú puedas vivir por fe. Qué interesante. Así que si la fe viene por el oír, ¿por qué no todos tienen fe? Porque no todos atienden. Porque no todos reciben la palabra. Porque algunos sueltan la palabra. ¿Por qué hay tanta gente apartada por lo bueno que es nuestro Dios? Porque no todos reciben la palabra. La persecución, el engaño de la riqueza, el afán, el tener un corazón que no comprende. Satanás utiliza esas cosas para robarte la palabra y robarte la fe. Y si hay alguien ahí que me está viendo en Facebook, que eres de los que algún día estuviste en la iglesia y estás apartado, nosotros queremos darte un lugar aquí. Porque Dios tiene planes contigo. Dios no improvisó contigo. Dios no está improvisando con nadie. Dios tiene planes contigo. Y yo te pido que si tú estás apartado, me escribas para orar por ti. Y buscar la forma de hacerte llegar la dirección de la iglesia para que tú vengas. Escríbenos ahí en el chat de Facebook. Porque Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. Y lo que tú debes de hacer es recibir la palabra. Hoy el sembrador está sembrando. Tú decides si vas a escucharla con gozo, la vas a recibir con gozo
y vas a permitir que la palabra de Dios produzca en ti. Yo quiero que vayas a Mateo 7. Mateo 7:24, esto lo hemos leído muchas veces. Mateo 7:24, mira lo que dice. ¿Alguien está recibiendo algo? Mira lo que dice. Cualquiera pues que me oye y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué no cayó esa casa? Porque estaba fundada sobre la roca. Lo que dice, edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó porque fue grande su ruina. ¿Por qué esta casa cayó? Porque no estaba fundada sobre la roca. Porque oyó el mensaje y lo ignoró. Los dos oyeron. Si fe es por oír, los dos oyeron. Los dos oyeron. Pero uno recibió y el otro no. Fe no vino al que la ignoró. Fe vino a quien la recibió. No sé si estás entendiendo lo que quiero decirte. ¿Cómo yo sé que fe vino a uno y fe no? Bueno, porque dice que uno oyó y la hizo. Y dice que uno oyó y lo ignoró. La palabra tenía el mismo potencial para los dos. Pero uno escuchó y lo ignoró. Uno escuchó y no hizo. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué fulano está tan fuerte en la fe? Porque se escucha y hace. Pero si él lleva tanto tiempo, no se trata de tiempo, se trata de escuchar y de hacer. ¿Me estás comprendiendo aquí? Tú y yo no podemos ser oidores olvidadizos, sino gente que sea hacedor de la palabra. Yo voy a ser un hacedor de la palabra. ¿Qué me hace a mí un hacedor de la palabra? Bueno, soy aquel que la escucha y la obedece. Soy aquel que escucha lo que Dios dice y va tras lo que Dios dijo. Soy aquel que dice que tengo que orar por mis enemigos y en vez de maldecir oro por mis enemigos. Soy aquel que dice que yo tengo que ser alguien que vive en amor y que camina en amor. Pues entonces yo vivo en amor y camino en amor. Como yo soy un hacedor, escuchando la palabra y caminando tras la palabra. ¿Sabías tú que tú no puedes ser un hacedor de la palabra sin ella? Tú no puedes ser hacedor de la palabra sin la palabra. Tú necesitas leer, tú necesitas escuchar, tú necesitas meterte en las escrituras, pasar tiempo en la palabra de Dios. Facebook, YouTube, cualquier plataforma que hay para ver películas, ninguna va a darte la palabra. Tú tienes que leer, tú tienes que escuchar de Dios para poder ser un hacedor. Nadie que no la tenga puede ser un hacedor de la palabra, pero tú y yo la tenemos. Tenemos el privilegio de poder hacer la palabra, de poder caminar por la palabra, de poder vivir por la palabra y dejar que la palabra produzca en mí lo que ella sabe hacer. Aleluya. Yo necesito tener la palabra para poder ser un hacedor de ella. A veces estamos llenos de excusas. Y les prometo que ya voy terminando. Estamos llenos de muchas excusas. En las dificultades, la tribulación, no me gusta el lugar. Muchas excusas, muchas excusas. Está muy lejos. Hay que me ven por Facebook. Amigos que quizás no vienen hoy en martes. Muchas excusas. Y si llega a ser miércoles tendrías otra excusa. Llega a ser jueves tendrías otra excusa. Hay gente que tiene excusa hasta para el domingo, porque el domingo es el día de la familia. Nunca hay tiempo para venir a buscar a Dios. Pero cae en depresión, cae en cualquier cosa. Hermano, tú puedes orar por mí.
En vez de buscar a Dios para evitar la depresión, quieren las migajas, la imposición de manos de un hombre, cuando puedes tener una vida con Dios. Es que hay que sacar tiempo para la familia. Todas esas cosas Satanás las usa para robarte la palabra. Es que mi hijo tiene juego, todas estas cosas. Y vas para el parque de pelota y tienen cinco juegos en un día, 3 juegos en un día. Todas estas cosas Satanás las usa. Hermano Omar, pero Dios me dio mi familia para atenderla, pero no por encima de Él. No por encima de Dios. Tú no puedes amar más a la bendición que el que te bendijo. Es imposible. Es imposible. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 2? Se lo leo y usted anote. 1 Tesalonicenses capítulo 1 en el verso 2. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Escucha lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Hermanos amados, nosotros conocemos vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena incertidumbre, como bien sabe cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los macedonios y de a Gayo, que ha creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Ustedes están escuchando eso? Ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. ¿Qué tribulación tiene Puerto Rico, la iglesia hoy? La tribulación de los tesalonicenses era que los estaban buscando para matarlos. Tú ves los procesos y las dificultades de la iglesia de Puerto Rico, y es que no tienen chavos para pagar la luz, no tienen chavos para gasolina, no tienen esto, no tienen lo otro, no tienen para el Netflix, y dicen que Dios los está procesando. Tú eres un disparatero, querido hermano. Esta gente los están matando, y aún Pablo dice: ustedes recibieron la palabra con gozo en el Espíritu. Y tú no recibes la palabra porque no puedes pagar el Netflix. Es que esto a mí me enferma, me pone grave. Dios me está procesando. ¿Qué te está haciendo Dios? Ay, hermano, es que yo quiero tener Hulu y no tengo para pagarlo. Eso no es un proceso de Dios. De hecho, Dios no procesa a nadie. Dios te ha dado su palabra para que crezcas y viva por ella. Él no necesita mandarte tribulaciones ni dificultades para crecer. Él te dio su palabra y tú creces a la medida que te rindas a la palabra de Dios. Pero esta gente recibió la palabra con gozo, de tal manera que se volvieron ejemplo en Macedonia, en Acaya, mi querido hermano. Esa palabra creció tanto que su fe se divulgó hasta el extremo. Pablo le escribió a esta gente por segunda vez. Y la segunda vez que Pablo le escribió a los tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, le escribe lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás.
La tribulación no mató su fe. Porque una cosa es que Satanás ataque la palabra y otra cosa es que tú te lo permitas. El enemigo va a intentar de traer lo que sea para robarte la palabra. Pero tú tienes que hacerle frente y resistir y decirle: esta es la promesa de Dios para mí, mi casa, y no te la vas a llevar, aleluya. Vas a vivir por la palabra, vas a hablar la palabra, vas a caminar por la palabra, vas a comer palabra, vas a soñar palabra, vas a acostarte con la palabra, vas a levantarte con la palabra, vas a ignorar la tribulación y vas a producir lo que la palabra dice que vas a producir. Mira que no se la robó. ¿Qué hizo Pedro? Tiene una palabra de parte de Dios. Ven, camina sobre las aguas. Y la palabra está produciendo en Pedro. Pero la tempestad, Pedro solo tenía que mantener sus ojos en aquel que le habló. Él dijo: está soplando. Él dijo que fuera. Él dijo que soy sano. Él dice que me van a quitar la casa. Él dijo que Él me va a bendecir, que Él me va a prosperar. Y tú comienzas a hablar la palabra y a creer por la palabra. Y le dices a Satanás: esta es la tierra de Dios, no tuya. Tú no vas a sembrar en mí. Mi mente es propiedad privada. Tú no siembras en mí. Y la palabra, ¡boom!, produce. Pero si le damos espacio, a veces estamos frente viento de 5 millas y solo sentimos el vientito y decimos: bueno, si no ha pasado nada. Y Dios te dice hoy: resiste en mi palabra, mantente en mi palabra, porque mi palabra prospera. Mi palabra prospera. Aleluya. La persecución no paró. Quiero seguir leyendo el capítulo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe, escucha, en el capítulo 1, Pablo le dice a los tesalonicenses: ustedes recibieron la palabra en gran tribulación con gozo. En el 2, en la segunda carta, Pablo le está hablando y le dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios. O sea que Pablo hablaba de esta gente en todos lados que iba. En la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En la segunda carta todavía la persecución estaba. En la segunda carta todavía los estaban persiguiendo. Y ellos no soltaron la palabra. Ellos no la soltaron. Si tú quieres vivir por fe, no hay otra forma. Hay que vivir por fe por medio de la palabra. Su fe creció en medio de tribulación. Su amor abundó en medio de tribulación. Su paciencia fue algo de mencionar en todas las iglesias en medio de la tribulación. Es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. No, yo sé que Dios te dio una palabra y que si tú le das lugar a la palabra, ella produce. Sin importar lo que esté pasando, porque la palabra de Dios no le tiene miedo a adversidad. Ella no le tiene miedo al terreno. Ella produce. ¿Notaste en Marcos que en cada una de las tierras ella intentó de producir? Ella no le tuvo miedo al afán, al dinero. Ella no le tuvo miedo a la persecución por ella. Ella intentó de producir en cada tierra, que cada corazón tenía su mente en otra cosa. Fueron otros 20 pesos. Pero la palabra produce donde tú la pongas. Solo que tienes que darle lugar. Dale lugar. Este es el mensaje de hoy. Necesitamos un corazón para la palabra, para vivir por fe, para que ella produzca.
Ese corazón ya Dios no nos dio. Por lo menos los que estamos aquí, ustedes han nacido de nuevo. Ustedes tienen un corazón para poder recibir la palabra. No permitas que Satanás siembre. No permitas que Satanás siembre. Escucha a Dios, escucha la voz de Dios. Porque Dios quiere sembrar en ti. ¿Te imaginas lo hermoso que sería tu jardín con la palabra de Dios produciendo en ti? Ustedes vieron la cabaña, el jardín, cuando aquel fue donde aquella mujer que representaba al Espíritu Santo. Pues Dios está sembrando en ti. Y esa semilla que Él está sembrando en la palabra, quizás no es rápido, porque toda semilla tiene su tiempo, pero ella va a producir. Ella va a producir. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche. Doy gracias por tu palabra. Yo presento cada vida que está en Facebook, que nos está viendo ahora y los que van a ver la grabación. Y creo en el nombre de Jesús que esta palabra produce en ellos. Y creo en el nombre de Jesús que el martes que viene los vemos aquí. Que tú les hablas y que tú les alimentas y que tú haces una gran obra en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, gracias por cada vida que está aquí.